7:32 Que minutos. permanentemente en China. Ya Dice estamos. ¿Qué cosa? que Cortizo vive permanentemente en China. Es una broma. Ya tenemos comunicación con, como dijo Melissa, quien fuera el último embajador de la República de Panamá ante la República de China, Taiwán, el doctor Alfredo Martí. Doctor Martí, buenos días. Buenos días, Edwin. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. A ver, ayer hubo tensión en el mundo, literalmente, por la visita de la señora Nancy Pelosi, presidenta del Congreso y tercera en sucesión de los Estados Unidos, a Taiwán. Alfredo Martí estuvo en Taiwán, conoce bastante bien esa cultura, pero bastante bien, tengo entendido, así como conoce mucho la cultura japonesa, donde también fue embajador en su momento. ¿Qué debiéramos interpretar, doctor Martí? ¿Qué cree Alfredo Martí que va a pasar con Taiwán? Bien, miren, este es un tema bastante complicado para poder analizarlo vía Zoom. Esto yo creo que amerita realmente una semana de evoluciones y análisis históricos. Esto es lo que yo enmarco dentro del concepto de razón de Estado. Y para explicarle a los que nos escuchan, este es un concepto desarrollado por, esta doctrina fue desarrollada por un italiano llamado Giovanni Botero en el año 1589. Esta misma doctrina, razón de Estado, la razón de ser de la nación, después se desarrolló con el cardenal Richelieu, con Luis XIV, con von Clausewitz, y recientemente, en el siglo XX, lo pueden ver ustedes en la doctrina Brezhnev. Este tema se mantiene históricamente. Y yo he hecho varias anotaciones. Esta entrevista que me hace obliga a que uno tenga referencias históricas, libros que me leo, para que tengan idea, o esta obra que me parece que es maravillosa. Y voy a citarlo a él, al profesor Mearsheimer. Él dice que las esperanzas de paz probablemente no se harán realidad porque las grandes potencias que dan forma al sistema internacional se temen unas a otras y como resultado compiten por el poder. Aquí lo que nosotros estamos viendo es nada más y nada menos que un rejuego entre un mundo que no es exclusivamente bipolar, es un mundo multipolar. Aquí tenemos ahora mismo la presencia de Rusia en Ucrania, China en Asia, Estados Unidos en el resto del mundo, y según este autor, hay mucho más problemas y potenciales de conflicto en un mundo multipolar que en un mundo bipolar. Entonces, yo creo que el tema es bastante complejo. Yo he hecho un resumen de lo que vienen siendo las relaciones de Estados Unidos-China y las relaciones de Taiwán con Estados Unidos. Vamos a empezar explicando que la relación Estados Unidos-China estaba fundamentada en los famosos 3 comunicados. El primer comunicado del año 1972, conocido como el comunicado de Shanghái, donde obviamente Nixon y Zhou Enlai inician este proceso de las relaciones entre ambos países. Pero cuando ustedes revisan ese documento, ustedes van a encontrar términos que son muy curiosos, porque resulta que la diplomacia utiliza conceptos, y más cuando traduces de un idioma a otro, que son difíciles de entender. En ese primer documento, Estados Unidos dice acknowledge. Esa es una expresión curiosa, no dice accept, el tema referente a que todos los chinos a ambos lados del estrecho de Taiwán sostienen que solo hay una China. Estados Unidos no dice accept, dice acknowledge. Después viene el segundo comunicado, el de Carter, Deng Xiaoping, donde habla ya del establecimiento de relaciones, donde habla de reducir el riesgo de conflicto, y miren lo que dice ese comunicado: evitar la hegemonía de cualquier nación. Y finalmente viene el tercer comunicado de 1982, conocido como el comunicado del 17 de agosto, donde se reafirma el interés de fortalecer la economía, la cultura y otros elementos
Pero miren, ahí nos alcanzan conclusiones sobre el tópico de ventas de armas a Taiwán. ¿Y por qué digo esto de las ventas de armas a Taiwán? Porque esto va a explicar otros detalles más curiosos. Posterior a esa situación, durante el año 1982 y en plenas negociaciones de Estados Unidos con la República Popular de China, el Kuomintang de Taiwán, de la República de China, presenta al gobierno americano lo que se conoce como las 6 garantías para Taiwán, the 6 assurances. Y en estas garantías, evidentemente, son la base de las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán, que no están a nivel diplomático, pero representan la estructura fundamental. Esas se las voy a leer. Estados Unidos no ha acordado fijar una fecha para poner fin a la venta de armas a Taiwán. Estados Unidos no ha accedido a consultar con la República Popular China sobre la venta de armas a Taiwán. Estados Unidos no desempeñará un papel de mediador entre Taipei y Beijing. Estados Unidos no ha accedido a revisar la ley de relaciones con Taiwán. Estados Unidos no ha cambiado su posición con respecto a la soberanía sobre Taiwán. Estados Unidos no ejercerá presión sobre Taiwán para que inicie negociaciones con la República Popular China. Estos 6 assurances han sido ratificados posteriormente en el año 2000. Reagan aceptó eso. Después, en el año 2016, fueron adoptadas por la Cámara de Representantes y el Senado y lo adoptaron como un contenido formal, más no vinculante. Vuelvo y reitero, miren los términos que se usan en diplomacia y en inglés. En el año 2016, Rubio y Menéndez, senadores de Estados Unidos, presentaron una resolución concurrente reafirmando esto como la piedra angular de Estados Unidos y Taiwán, llamado el Taiwan Relations Act. En 2018 se produce otro documento llamado the Asia Reassurance Initiative Act, sería la Ley de Iniciativa de Seguridad de Asia, donde Trump reafirma esta parte nuevamente de Taiwán. Y en 2021, la Ley de Autorización de Defensa Nacional reafirma el Taiwan Relations Act. ¿Qué estamos viendo aquí? Un tema único y exclusivamente de poder. Pero vamos a ver algo que a mí me preocupa como latinoamericano, que a mí me preocupa como diplomático que fui, y que toda la vida, como dice el profesor Omar Jaén Suárez en su libro Las negociaciones sobre el Canal de Panamá, 1968-1970, y paso a leer y cito: cada país tiene su propio ideario, su propia mitología y su propia mentalidad, que motivará la actuación de sus plenipotenciarios y que se llama con nombre genérico intereses nacionales. ¿Dónde voy yo con esto? Porque estamos muy preocupados por Estados Unidos y Japón y China y todos estos países. Pero yo quiero recordarles a ustedes. Ustedes recuerdan cuando estábamos en la década del 60, del 70, que éramos estudiantes y que íbamos a manifestaciones, y en la universidad que se citaba la FER, el Guaycuchonir, y se hablaba mucho de lo que se denominaba el paradigma centro-periferia. Yo les voy a explicar qué es el paradigma centro-periferia. Se refería a aquella situación donde los países latinoamericanos o los países pobres de África exportaban todos sus productos a Europa o a Estados Unidos para que entonces estos países te los devolvieran empaquetados como maní o como madera y cosas así. Señores, ustedes no se han puesto a ver que nosotros los latinos, con más de 300 millones de habitantes, estamos exportando todos nuestros recursos naturales a estas potencias, en especial a China, que se desarrolla enormemente con productos nuestros, y nosotros no estamos desarrollando nuestra Latinoamérica. Cuando nosotros querramos construir una canoa dentro de 30 años, lo más probable es que no vamos a tener ni madera para poder construirla, porque aquí lo que se está haciendo es jugando Go, la diplomacia del Go. Esto ya no es soft diplomacy, esto es un tema de poder, de posicionamiento. Doctor Martín, ¿cuál es la diplomacia del Go? ¿Me expliquen? El Go es un deporte que se practica en Asia. Yo le llamé a eso diplomacia del Go. ¿Por qué? Porque a diferencia del ajedrez, que es el que hemos evaluado y considerado toda la vida dentro de la geopolítica mundial, en el Go tú no tienes como objetivo eliminar piezas como tú eliminas al peón o al alfil o al caballo y matar y ganar el juego. En Go tú dominas espacios. El tablero de Go es un tablero de espacios geográficos. Y a eso yo le llamo la diplomacia del Go que juega China y que lo juega muy bien.
y que es la única forma de entender la mentalidad con que ellos están funcionando a nivel mundial. ¿Qué ha pasado también, Edwin? Sencillo, el capitalismo occidental se ha visto beneficiado por China Popular. No vamos a negarlo. Transportaron y movieron todas sus empresas a China Popular para poder conseguir y utilizar a China con mano de obra barata, para entonces venir y usufructuar y sacarle una plusvalía a ese producto. Entonces, nosotros mismos somos los culpables de haber depletado nuestras industrias, de no tener industria, y ahora estamos llorando porque resulta que China nos está sobrepasando económicamente. No, pero Martí, pero los especialistas es una defensa a China Popular y yo no estoy defendiendo a China Popular. No, aquí no estamos defendiendo, estamos tratando de entender cómo ayer el mundo estuvo en vilo por esta llegada de la señora Pelosi, y creo que las explicaciones que usted nos está dando son valiosísimas. Pero hay un elemento, o sea, yo para qué voy a poner una planta de fabricación de qué en Panamá, si entre el costo de la mano de obra con el salario mínimo, el costo de la electricidad, el costo, me sale más barato ponerla en China. Ah, bueno, pero ese es un problema de nuestras leyes, de nuestro estatus de vida, de la forma en que nosotros hemos querido diseñar nuestra estructura, que yo la llamo una estructura de tránsito. Aquí, básicamente, nosotros estamos más preocupados en vender un contenedor en 6 meses que el beneficio de ese contenedor, utilizarlo en el desarrollo de nuestras naciones latinoamericanas. Entonces, ese es un tema que realmente preocupa. Le voy a dar más cifras estadísticas. Taiwán exporta a China Popular entre bienes y servicios más de 150.000 millones de dólares al año, mis estimados amigos. China Popular exporta a Taiwán en bienes y servicios más de 80.000 millones de dólares al año. ¿Qué quiero decirles a ustedes? O nosotros en Latinoamérica nos ponemos de acuerdo entre nosotros mismos y desarrollamos nuestras naciones, o vamos a seguir siempre siendo víctimas de las grandes potencias, porque esto es un juego de poder. Esto es un juego de poder al cual, sinceramente, nosotros parecemos, como decía mi mamá, perro en feria. Lo que pasa es que, embajador, somos países pobres. Eso hay que decirlo, ¿no? Somos Yo países entiendo pobres. que somos países pobres, pero culturalmente, pero desde el punto de vista en riqueza. Tú eres venezolano, ¿no eres? Sí, señor. Tú sabes la riqueza que tiene tu país. Sí, claro. En uranio, en materiales preciosos, en petróleo, la riqueza que tiene Colombia, la riqueza natural que tienen todos nuestros países. Hemos sido nosotros capaces de desarrollarnos consono a las necesidades de nuestros pueblos. En el año 1968, cuando llega el general Torrijos al poder, según análisis que estaba haciendo, el PIB de Corea, Singapur, Taiwán, era bastante malo. Años después, estos países están en primer mundo. Años después, nosotros estamos discutiendo. Martí, en la década de los 60, el PIB de Panamá era superior a todos esos países. Imagínate. En la década de los 60. Imagínate tú. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Un atraso total, porque nosotros no hemos querido entender la dinámica de lo que es esta lucha de poderes del mundo. Tú me preguntas, ayer me preguntaron, doctor Martí, ¿usted piensa, un amigo mío, ¿no? Me pregunta, ¿tú crees que esa visita de Pelosi está bien? Y yo le digo, yo no veo ni un problema, señores, porque lo que yo acabo de demostrar aquí, en lo que son las decisiones adoptadas por la Cámara de Representantes y el Senado, y a relación con el tema de las armas, oye, Pelosi no es la jefa del Senado, ella no es la que aprueba la venta de armas. Yo creo que ella tiene todo el derecho ya a verificar qué es lo que está aprobando. Miren ustedes, a eso no lo han analizado. Ella tiene todo el derecho. Pero, a ver, doctor Martí, entremos entonces en el análisis de la política exterior de Joe Biden y del gobierno demócrata. Incluyamos a todos los demócratas, no al gobierno, a todos los demócratas. Un fracaso lo de Afganistán, un fracaso la Cumbre de las Américas, el fracaso de la migración con México y Centroamérica, el fracaso que está teniendo Estados Unidos en medio de la invasión de Rusia a Ucrania. Y en este momento, en donde los demócratas van a perder la mayoría del Senado, porque la van a perder en las próximas elecciones, la señora Pelosi y el señor Biden se disputan el poder. Porque Biden le dijo a Pelosi, por favor, no vaya, evitemos problemas. Y la señora Pelosi le dijo, no señor,
Yo voy y se acabó. Mira, te voy a dar referencias históricas. La visita anterior de un funcionario de alto nivel a Taiwán fue hace 25 años. Sí, en el 97. ¿sí? Y curiosamente, en esa visita había una diferencia entre republicanos y demócratas. Así que China veía eso como un problema de la política interna. Ahora no es una pelea entre demócratas y republicanos, sino que se trata de una situación a lo interno del Partido Demócrata. Nadie está diciendo ni defendiendo los errores y los horrores de la política exterior norteamericana. Que quede claro, el doctor Martí no es comunista. El doctor Martí cree en la democracia. Y por eso yo hablo como hablo, porque vivo en un país democrático. Tal vez si yo viviese en un país donde no tengo la capacidad de expresión, de aquí cuando termino, estaría preso. Pero ¿qué sucede cuando nosotros analizamos la política exterior del mundo occidental en el siglo XXI? Señores, nosotros estamos cometiendo los mismos errores de una diplomacia fallida del siglo XX aplicándola en el siglo XXI. Y para que tengamos mejor, claro, la situación, refirámonos a la Segunda Guerra Mundial, cuando Chiang Kai-shek se enfrentaba a las tropas japonesas, cuando el ejército y el gobierno americano le pedía a Chiang Kai-shek que fuera a Burma a proteger esa línea de ataque que tenía Japón. Y Chiang Kai-shek le decía al gobierno americano, yo no puedo porque yo me estoy debilitando porque tengo un enemigo interno. Los americanos paralelamente negociaban con Mao Zedong. Mao Zedong se iba para la montaña y allá rearmaba, reformaba y verdaderamente, ¿quiénes son los culpables de los errores que hemos vivido en América y en el mundo? Las grandes potencias. Y ahora mismo no vamos a ver nada diferente. Lo que estamos viendo es un problema de poder, como lo he citado ya, con esta, Claro. Eso se llama realismo ofensivo. Ese es el nombre temático y científico desde el punto de vista diplomático. Pero ahí está el debate que tenía con el profesor. Es totalmente cantinflesca y cantinflesco el escenario que se está viviendo por parte de los Estados Unidos. Porque la señora, primero, antes de Pelosi, ya varios representantes de la Cámara per se y del Senado habían viajado a Taiwán. Lo que pasa es que China no había anunciado la advertencia previo al viaje. Ahora, sí, de tercer a cuarto mando, desde hace 25 años no se vivía una visita así. Lo cierto del caso es que sale el Pentágono a decir que la señora vaya, tiene todo el derecho, pero nosotros no reconocemos a Taiwán, ni su independencia. Reconocemos a una sola eso China. Ha sido la política exterior americana, eso se le llama la ambiguity diplomacy, eso no es nada extraordinario. Pero así es que se maneja el poder internacional. Cantinflesco es mover tropas porque una mujer llega a Taiwán. Eso sí, es ridículo. Eso para mí forma parte de lo que ya yo utilicé el concepto, la razón de Estado. Miren, hay un tema que ustedes estaban discutiendo y yo lo escuché cuando hablaban de la AMP. ¿Qué me preocupa a mí también? Aparte de que nosotros como Latinoamérica no nos estamos desarrollando según las verdaderas necesidades de nuestros pueblos. Y estamos más preocupados por citar qué está pasando en España, qué está pasando en Francia, y debemos estar preocupados por lo que nos está pasando a nosotros. Ustedes saben que cuando yo era diplomático en Taiwán, esto nunca lo había dicho, pero lo voy a decir. Yo recibía mensajes de los navieros internacionales donde me ponían una inquietud. Y era que Panamá no tenía el título de nación más favorecida. Y de tal manera que los barcos nuestros de bandera panameña que hacían escala en los puertos chinos, obviamente eran taxados y grabados. Y eso a ellos les costaba mucha plata. Yo me acuerdo que yo le comenté este tema a las autoridades, a mis superiores, y decía, me parece que China nos está haciendo un bullying a nosotros, porque los productos de China entran a Panamá a zona libre y no se les pone ningún tipo de restricción con el concepto de nación más favorecida. Ellos llegan aquí y venden y hacen todo lo que les da la gana. ¿Por qué en reciprocidad no nos pueden dar ese mismo trato, siendo todos nosotros miembros de la OMC? Bueno, esas cosas, quieras o no, tarde o temprano, van influyendo como parte de cualquier potencia para ejercer el músculo, el brazo, para torcete y para doblate. Y el tema de las relaciones Panamá-China no es un tema del gobierno anterior. Esto se había visto ya también en el gobierno del 2004 al 2009. Se realizaron reuniones
de corte secreto entre autoridades nuestras y autoridades del gobierno chino en Europa. De tal forma que esta temática que estamos desarrollando hoy no es nada más y nada menos que un juego de poder. Pero entonces, en ese juego de poder, ¿qué hacemos nosotros los latinoamericanos? ¿Seguimos como estamos? Seguimos, como dice mi compañero Gonzalo, nosotros parecemos, si los gringos son unos chicheros y si los gringos son unos ridículos, como dicen ustedes, entonces yo creo que nosotros somos peor que unos tontos, porque nosotros no hemos logrado entender que nos están utilizando estas grandes potencias. Y nosotros no nos estamos desarrollando. Miren, hoy yo estoy analizando esto como un ex diplomático que tiene que defender los intereses de su país. Pregunta de rigor para alguien que conoce, como dije al inicio, muy bien Taiwán y a la gente en Taiwán y demás. El pueblo de Taiwán, ¿qué papel juega en esto? Estamos hablando de una isla de 23 millones de habitantes. Si mal no recuerdo. Me vas a tocar un tema que ahí sí ya me obliga a dar una especie de una definición, pero la voy a dar en base de una expresión como ex diplomático. Yo creo que el mundo todavía tiene que regirse bajo los criterios de la democracia, la participación y el diálogo. Yo siempre me he preguntado, y lo he escrito en mis cuestiones de Instagram, Facebook y Twitter, me he hecho una pregunta. ¿Será la diplomacia el fin de la guerra o la guerra el fin de la diplomacia? Y si ustedes se fijan, cuando nosotros los diplomáticos entramos a negociar, ya han matado a más de 10,000 personas en X lugar. Por eso que yo siempre me he hecho esta pregunta. Ahora vamos a la pregunta directa que tú me haces a mí. Taiwán. Señores, Taiwán es un territorio geográfico muy sufrido. Ese territorio geográfico, y lo tengo aquí también anotado para que no se me olvide, porque ya yo digo que el Alzheimer empieza a visitarte a los 67 años. Ustedes sabían que en el año 1662 al año 1683 se dio un reino de Tunning, que fue el primer gobierno de la etnia, ¿no? Y resulta que hay paralelismos entre este incidente histórico y lo actual, porque este reino quería, como quien dice, conquistar China continental. Este reino evidentemente fue derrotado en el año 1683 y se ve obligado a devolver todas sus tierras. Taiwán es un territorio, Isla Formosa, invadido por los holandeses, invadido por los portugueses, invadido por los españoles, invadido por Japón después de la guerra de la primera guerra sino-japonesa, que por el Tratado de Shimonoseki, obviamente China le cede ese territorio a Japón, territorio que después Japón se lo devuelve a los Estados Unidos al terminar la guerra. Han transcurrido 70 años después del año 1940, 70, ya van 80 creo. Miren qué está sucediendo ahí. Y ahí es que te voy a dar la pregunta que me haces. Yo creo en la autodeterminación de los pueblos, miren. Y así como nosotros hemos estado defendiendo el tema de Ucrania y criticando la invasión rusa, yo creo que ya 80 años es un tema curioso porque ahí han crecido jóvenes, ahí hay una juventud nueva, ahí ya no está la imagen de Chiang Kai-shek que quería retomar China continental y por eso ustedes van al mausoleo y ven la estatua de Chiang Kai-shek mirando hacia China porque el sueño de él era retomar China. Esa gente ya no piensa igual. El 60% está enfocado en el status quo y el otro quiere vivir diferente. Taiwán es una democracia. Cuando hablamos en Panamá del tema de LGTB, allá se respeta el tema de LGTB. Allá hay partidos. Entonces, ese pueblo nuevo, esa cantidad de jóvenes que tienen la edad de mi hija de 15 años, mi hija estudió allá también. Mi otra hija habla chino y estudió en una escuela de medicina. Oye, señores, es muy difícil ahora tratar de agarrar a 23 millones de habitantes y quererlos someter. Cambian de canal, así es. Sí, eso no se puede. Entonces yo creo en la autodeterminación de los pueblos. Ahora me van a decir que estoy en contra de la política de China. Señores, yo creo en la autodeterminación de los pueblos y eso está escrito en la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Si nosotros no estamos respetando como diplomáticos y como ONU lo que está escrito,
Entonces vamos a seguir viendo los problemas que tienes tú allá en Arabia, con que si Marruecos, en España, que si el África, es decir, porque no estamos respetando los pueblos. Entonces, Bueno, preocupa un poco lo que pueda suceder a futuro tomando en cuenta lo que ocurrió en Hong Kong, ¿no? Que Hong Kong pasa de ser un territorio independiente Bueno, a que la señora Carrie Lam se arrodillara ante el gobierno de Xi Jinping. Bueno, Ahora, yo no sé si está Hong la Kong era un protesta, territorio. Vamos a y ahí aclarar está algo. la Hong Kong no era un protesta. territorio independiente. Hong Kong era producto de un acuerdo negociado entre Inglaterra y China para que a los 100 años retornara al terreno. Así que ahí no podemos comparar Hong Kong con claro, Taiwán. pero, a ver, la señora Carrie Lam se arrodilló ante Xi Jinping. Tanto es así que permitió que el Partido Pero Comunista ahí legislara están sobre las Hong Kong. protestas, porque es más fácil llevar a la gente de dictadura a democracia que llevar a la gente de democracia Pero, a profesor, no, dictadura. pero Y ahí están Joshua, las protestas en Hong Kong. pero a Está ver, la las protesta. protestas quedaron para la historia. Joshua Wong ¿Cómo? está pero si está preso Joshua Wong, el mayor líder joven. Y no por eso la protesta ha terminado. No, Ese pero es a el ver, punto. Bueno, Es es como más que fácil llevar a la gente de la dictadura a la democracia que llevar a la gente de la democracia a la dictadura. Es como que tú me digas que la imagen del tipo que aplastó un tanque en Tiananmen quedó en la historia. Mató, sí, ya, ¿Qué? ya. Está Pues muerto, pues. ya, así es. Está muerto, pero yo lo que creo es que el ideal democrático debe mantenerse en el mundo, Así el es. diálogo debe mantenerse en el mundo, pero para lo que se llaman real politics, esto no es idealismo, es política. entonces, si no ¿qué vamos estamos viendo ahora? Un rejuego de poder. Si vamos a tener guerra, yo no lo sé. Yo espero que nunca tengamos una guerra, señores, porque si ya estamos cogidos con Ucrania, ¿tú te imaginas una guerra en Asia-Pacífico, donde todos los barcos pasan por ese estrecho de Formosa, donde toda la producción, nosotros mismos, como dije hace un rato, la trasladamos allá para ganar plata barata, con mano de obra barata, sin considerar que China tenía un ideal, Mao tenía un ideal, muy clarito el ideal. Y cómo Xi Jinping habla de restoration, el pride de China. Aquí estamos hablando de una política de Estado definida, señores. En ese sentido, yo creo que Kissinger, que se aprovechó de un momento histórico, porque ciertamente una de las razones era porque Rusia y China tenían un problema y él encontró una válvula. Recuerdo ese viaje que hizo secreto de Pakistán, Kissinger está en Pakistán y va hasta China para reunirse con Zhou Enlai. Muy inteligente ese viaje, pero ¿saben qué se equivocó? Él creía que él iba a poder o se iba a poder imitar el fenómeno japonés de la invasión en Japón y de darle plata a Japón, hacerlo crecer para que entonces Japón se desarrollase y siguiese siendo un país democrático y con libertades tipo occidental. Él se equivocó porque él se le olvidó que en esta problemática negocia una civilización, señores. Sí. Y cuando las civilizaciones negocian a paso civilizacional, no según el criterio nuestro occidental. China es una civilización. Y aunque ya los mayores de edad en China tienen 80, 90 años, que eran los que venían de allá y muchos tenían familiares allá, los jóvenes siguen siendo asiáticos. A mí me da mucha risa que nosotros no entendemos Asia. Nosotros los occidentales tenemos un problema. Esto lo aprendí yo en masonería. La formación del asiático es circular. Tú estás aquí y ahí vas a terminar. La formación nuestra del occidental es una formación helénica, lineal. Entonces, por eso que en masonería usted va a ver que hay un círculo y una tangente para unir la formación oriental con la formación occidental. Resulta que nosotros no queremos entender Asia. Nosotros seguimos valorando a los demás países con nuestros patrones culturales. Y eso es una cosa que me enseñó la profesora Reina Torres de Raúl cuando yo estudiaba antropología. Alfredo, nunca valores otra cultura con tus valores culturales. Entonces, esos errores no los podemos seguir cometiendo y los estamos cometiendo. Bueno, doctor Martí, yo no estoy defendiendo hoy a China comunista o a China popular, para usar el nombre correcto. Yo lo que estoy tratando de hacer entender que tenemos que ver esto como un rejuego de poder. Si va a haber guerra, Dios quiera que no la haya, porque ahí sí la puerca torció el rabo. Total. Doctor Alfredo Martí, muchísimas gracias por darnos este tiempo valioso, por cierto. Muy amable.